Hola, hola, ¿cómo están niños y niñas? Bienvenidos sean todos a una nueva actividad. En esta oportunidad, niños y niñas, trabajaremos la actividad número 9, denominado Indago sobre los efectos de la contaminación ambiental, y lo trabajaremos en el área de ciencia y tecnología. Bien niños, hay comunidades que tienen el problema de la contaminación ambiental. Como conocerás en el caso de María, quien nos ha enviado esta imagen de su comunidad, observa qué están haciendo las personas. A ver, dale una mirada a la imagen y luego responde qué están haciendo las personas. ¿Ya lo hiciste? Listo. Comenta con un familiar qué está sucediendo con el ambiente y también con las personas que viven en la comunidad de María. Continuemos. Luego de observar y conversar sobre la situación de la comunidad de María, te habrás dado cuenta de que este caso también se puede presentar en tu comunidad. Por ello, es importante que indagues sobre este aspecto para que puedas responder preguntas como las siguientes. ¿De qué forma se contamina el ambiente en tu comunidad? Y también, ¿cuáles crees que serán las consecuencias de la contaminación ambiental en tu comunidad? Entonces, iniciarás la investigación escribiendo cuáles son tus explicaciones iniciales a la pregunta de investigación. Entonces ahora, responde a estas preguntas que serán tus explicaciones iniciales. Puedes poner pausa al video un momento y escribir tus respuestas. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, te pondré un ejemplo. Dice lo siguiente: ¿de qué forma se contamina el ambiente en tu comunidad? Por ejemplo, puedo decir que en mi comunidad se contamina el ambiente cuando se arrojan basura en las calles, queman los desechos, botan objetos como plásticos y también hay exceso de humo de los vehículos. Y ahora, ¿cuáles crees que serán las consecuencias de la contaminación ambiental en tu comunidad? Bueno, al realizar todas estas acciones, las consecuencias serán pues que sufriremos problemas de salud. También atraeremos a roedores e insectos que pueden ocasionar diversas enfermedades. Entonces, estas son mis explicaciones iniciales, es decir, lo que yo sé. ¿Está bien? Al igual que este ejemplo también, tú escribe tus explicaciones iniciales de estas dos preguntas. Muy bien, ahora que ya has planteado tus explicaciones iniciales a la pregunta de investigación, es momento de buscar información sobre la contaminación y cuáles son sus efectos en el ambiente. Con esta finalidad, ahora elabora un plan como guía para la búsqueda de información, para su organización y también para su análisis. Toma en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los objetivos de mi investigación? ¿Qué acciones realizaré? ¿Qué información buscaré y dónde la buscaré? Y también, ¿qué materiales o recursos necesitaré? Bueno, apóyate de este cuadro y responde las preguntas. Una vez más, pon pausa al video y respóndelas. ¿Ya lo hiciste? Bien, vamos a responder juntos. Dice la pregunta: ¿cuáles son los objetivos de mi investigación? ¿Cuáles son los objetivos? Bien, vamos a buscar información sobre la contaminación y saber cuáles son sus efectos en el ambiente. Bien, ¿y qué acciones realizaré? Bueno, vamos a realizar las siguientes acciones. Primero, vamos a buscar fuentes de información confiables en libros, revistas, páginas web, enciclopedias, tesis, etc. Luego, leeremos y analizaremos la información recogida de las diferentes fuentes y elaboraremos un organizador gráfico. Después, realizaremos un experimento para comprobar cómo se realiza la contaminación del aire. Y finalmente, utilizarás la información para responder la pregunta de investigación y dar tus conclusiones. ¡Listo! ¿Y qué información buscaré? ¿Y dónde la buscaremos? Pues buscaremos información confiable sobre la contaminación, los tipos, causas y consecuencias. Y lo buscaremos en libros, revistas, páginas del Ministerio del Ambiente, etc. Y ahora, ¿qué materiales o recursos necesitaremos? Pues vamos a necesitar nuestro cuaderno de campo u hojas de reuso, fichas de información sobre qué es la contaminación ambiental, cómo actúa un agente contaminante y también una infografía de los diferentes tipos de contaminación. Listo,
Entonces, todo esto será nuestro plan, que nos servirá como guía para buscar información, organizarla, analizarla y responder las preguntas de investigación. A continuación, te invito a leer los siguientes textos. Luego elabora un organizador visual con la información que consideres necesaria para responder a la pregunta de investigación. Entonces, te presento el primer texto que lleva por título ¿Qué es la contaminación ambiental? Vamos a leerla. Dice: está referida a la alteración del equilibrio ambiental por acción de uno o varios agentes que en ciertas concentraciones pueden tener efectos adversos para las plantas, animales y personas. Los agentes contaminantes pueden ser de diversos tipos. Entre ellos están los pesticidas, envases plásticos, detergentes y gases contaminantes emitidos por los medios de transporte motorizados, como carros y aviones, y también los residuos sólidos, como desechos orgánicos de restos de comida, frutas, verduras, etc. Los residuos sólidos son aquellas sobras de material inservible que desechamos luego de una actividad. Un manejo inadecuado de estos residuos puede afectar al ambiente de diversas formas. Por ejemplo, cuando se quema o incinera basura, especialmente plásticos, el aire se contamina por la emisión de humo y material particulado, lo cual, además de ser perjudicial para nuestro sistema respiratorio, contribuye a incrementar el efecto invernadero en el planeta. Por aquí tenemos en esta imagen la contaminación en la tierra, la contaminación en el agua y también la contaminación en el aire. Y esta información lo hemos tomado de la siguiente fuente, que es el Ministerio de Educación del año 2016. Listo, luego de haber leído el texto sobre la contaminación, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se produce la contaminación ambiental? Bien, vamos a responder. Se produce cuando quemamos o incineramos basura, cuando usamos pesticidas para nuestros sembríos, también cuando arrojamos envases de plásticos a la calle y ríos. También producimos la contaminación ambiental cuando los vehículos emiten gases contaminantes como el CO2, denominado dióxido de carbono, etc. Bien, respondamos otra pregunta más. Dice, ¿por qué crees que el ser humano contamina el ambiente? A ver, ¿por qué crees que las personas contaminan el ambiente? Respondamos, las personas contaminan el ambiente porque no valoran la naturaleza, no han cultivado los valores como el respeto hacia los otros, la solidaridad con las futuras generaciones, el amor a la vida, la empatía, etc. Y sobre todo son personas egoístas que solamente ven su beneficio propio y no les importa o interesa el de los demás. Listo, respondamos otra pregunta más. Y dice, a partir de tu experiencia, ¿qué otros efectos tiene la contaminación en la salud de las personas? A ver, vamos a responder. Claro, va a ocasionar enfermedades respiratorias como bronquitis, asma, alergias, entre otros. También ocasionará la aparición de diversos tipos de cáncer. Otro efecto que ocasionará en la salud de las personas será la aparición de enfermedades cardiovasculares y dermatológicas. Y también podemos decir que otro efecto podría ser trastornos en el desarrollo de los niños. Todo esto va a afectar la salud de las personas. Bien, sigamos con la actividad. Ahora continúa leyendo el siguiente texto, que lleva por título ¿Cómo actúa un agente contaminante? Leamos. Dice, los residuos que desechamos también forman parte de los agentes contaminantes del ambiente. Veamos el ejemplo del plástico. Su elaboración e incineración libera en la atmósfera dioxinas, las cuales son sustancias cancerígenas. También, su degradación puede durar de 100 a 1000 años. ¿Qué más? Contamina los océanos afectando sus ecosistemas y especies. Un gran porcentaje del plástico que se produce no es reciclable. Contienen elementos tóxicos como cloro, cadmio y plomo, y se pueden encontrar en casi todo lugar, en las playas, parques, mercados, etc. Entonces,
Este agente contaminante que es el plástico es muy peligroso para nuestro medio ambiente. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Cómo crees que se podría evitar la contaminación por plástico? A ver, ¿cómo evitaríamos la contaminación por plástico? Claro, podríamos evitar cambiando por bolsas reutilizables, evitando el uso excesivo de los plásticos y también, al momento de realizar nuestras compras, llevar nuestras propias bolsas hechas de otros materiales que no sean de plástico. De esa manera podremos evitar la contaminación por plástico. Ahora, respondamos otra pregunta más. ¿En tu comunidad utilizan el plástico? ¿Y cómo las utilizan? A ver, identifícalas. Bien, vamos a responder. Por ejemplo, utilizamos el plástico en mi comunidad cuando compramos productos de primera necesidad del mercado. Es cierto, ¿verdad? Cuando vamos al mercado y compramos nos dan casi la mayoría todo en plástico. También, la mayoría de gaseosas y aguas minerales están contenidas en envases de plásticos. Y también algunos objetos que tenemos en casa, sobre todo en la cocina, son de plástico. Entonces sí, en nuestra comunidad usamos el plástico de diversas maneras. Listo, respondamos otra pregunta más. ¿Has notado algún cambio en el ambiente de tu comunidad por el uso de plástico? Cuéntame tu experiencia, escribe tu respuesta y luego continuemos. Bien, sigamos en la búsqueda de información con respecto a la contaminación ambiental. Ahora, observa y analiza la siguiente infografía. Por aquí tenemos los tipos de contaminación y sus consecuencias. Y a los costados tenemos algunas imágenes que lo acompañan para su mejor comprensión. Entonces leamos. Por aquí tenemos la contaminación del agua. ¿Y cómo se realiza? Pues lo hacemos a través de aguas residuales, desagües, residuos de la actividad agrícola, minería, residuos químicos y domésticos, y también el derrame de petróleo y plásticos. De esa manera contaminamos el agua. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues son las siguientes. Al contaminar el agua lo que producimos es la extinción de la biodiversidad, enfermedades por consumir agua contaminada y también ocasionamos islas de residuos plásticos como lo estamos observando en esta imagen. ¿Ve? Muy bien, también tenemos la contaminación del suelo. ¿Y cómo se produce? Se da a través de uso de fertilizantes químicos, residuos sólidos como la basura, siembra sin descanso, crianza de grandes cantidades de animales y entre otros aspectos más. Y en esta imagen podemos ver que ya la tierra está contaminada totalmente. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues producimos disminución de la producción agrícola, pérdida gradual de la fertilidad en los suelos, contaminación de los productos agrícolas, entre otros. Y finalmente tenemos la contaminación del aire. ¿Y cómo se da? A través de los incendios forestales, plaguicidas, quema de residuos, fábricas, producción de gases de efecto invernadero y transporte motorizado. De esa manera contaminamos el aire. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues vamos a ocasionar enfermedades respiratorias, deterioro del agua, pérdida de la biodiversidad, aumento de gases contaminantes, entre otros efectos más. Listo, ahora que ya terminamos de leer esta infografía, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cómo se producen estos tipos de contaminación en tu comunidad? A ver, en tu comunidad, ¿cómo se producen estos tipos de contaminación? Vamos a responder, por ejemplo, se produce cuando arrojamos nuestros desechos a los ríos, cuando usamos fertilizantes químicos para mejorar la tierra, y cuando quemamos residuos o usamos demasiado transporte motorizado, como es el caso de los bayats, que hay en una gran cantidad, y cuanto más viejos son, peor contaminan nuestro medio ambiente. Sigamos respondiendo otras preguntas más. Por ejemplo, ¿qué tipo de contaminación afecta más el ambiente de tu comunidad? Para responder esta pregunta, dibuja o pega una imagen en tu cuaderno. Identifica ejemplos y descríbelos a partir de casos, noticias, entre otros. Entonces vamos a responder. Por aquí, por ejemplo, tengo una imagen y voy a describir esta imagen. Dice, mi tío Pedro utiliza productos químicos en sus cultivos para matar a los insectos o impedir que se coman sus plantas y eso contamina el aire que respiramos.
Y también por aquí tengo otra imagen más, y lo voy a describir. Dice, mis vecinos han hecho de la esquina de mi barrio su basurero. Todos los días por las mañanas pasan y dejan sus basuras en las bolsas negras, costales, y como consecuencia aparecen ratas, moscas y los perros rompen y se contamina todo. Al igual que estos ejemplos, tú también pega imágenes y luego haz una breve descripción de cómo están contaminando el ambiente de tu comunidad. ¡Listo! También respondamos esta pregunta. ¿Qué sucedería si nadie se preocupara por reducir la contaminación? Claro, tendríamos las calles llenos de basura, roedores, moscas, que producirían muchas enfermedades afectando la salud de toda la comunidad. Listo. Muy bien, ahora vamos a experimentar. Para conocer cómo actúa la contaminación en el aire, te invito a realizar el siguiente experimento. ¿Qué vas a necesitar? Lo siguiente, una vela, un fósforo y un plato de loza. ¿Y cómo lo haremos? Paso número 1. Pide ayuda a un familiar adulto para realizar este experimento. Paso número 2. Empezamos prendiendo la vela con los fósforos, como lo puedes apreciar en la imagen. Paso número 3. Se coloca el plato encima de la vela sin apagar la llama, como te estoy mostrando en esta imagen. Paso número 4. Se pasa la llama por el plato por unos segundos, como te estoy mostrando en esta imagen. Listo, y ahora responde. ¿Qué observas en el plato? A ver. Listo, una vez que ya respondiste la pregunta, te voy a explicar. Una de las formas de contaminación del aire es por medio de la combustión. Por ejemplo, en esta imagen puedes apreciar una fábrica, ¿no? Donde emite demasiada cantidad de humo. De esa manera estamos contaminando el medio ambiente. Esta es una reacción producida entre un combustible y el oxígeno, que provoca siempre la aparición del CO2, denominado dióxido de carbono, y vapor de agua. Por ejemplo, cuando quemamos una sustancia, ¿qué es lo que sucede? Aparece una gran cantidad de humo que lo denominamos dióxido de carbono o CO2. Además, se produce el hollín o mancha que forma el humo, como este experimento, y que son dispersados en el aire. Cuando hicimos el experimento anterior, te diste cuenta que en el plato apareció una sustancia media negra que se denomina hollín, y esto pues se dispersa en el ambiente y contamina el aire de nuestra comunidad y por ende de nuestro planeta. Bien, entonces ahora explicaremos el experimento, es decir, vamos a estructurar la nueva información. Es momento de contrastar las ideas de tu organizador con las explicaciones que elaboraste al inicio, para responder la pregunta, ¿cómo afecta la contaminación del ambiente? Y ahora te pregunto, ¿sigues estando de acuerdo con las explicaciones iniciales a la pregunta de investigación o estas han cambiado? A ver, piensa un momento, ¿sigues de acuerdo con tus explicaciones iniciales a la pregunta de investigación o crees que tu respuesta ha cambiado? A ver, entonces responde la pregunta y continuemos. Bien, para concluir con tu investigación, completa el siguiente esquema utilizando lo aprendido hasta el momento. Aquí tengo dos cuadros en los cuales vas a poner tus explicaciones al inicio de la actividad y luego las explicaciones finales. Después de haber leído todas las fuentes de información acerca de la contaminación, explicarás por aquí tus respuestas finales a la pregunta de investigación que decía ¿cómo afecta la contaminación al ambiente? ¿Te recuerdas cuáles fueron tus explicaciones iniciales? Por ejemplo, escribí en mis explicaciones iniciales que sufriremos problemas de salud, atraeremos a roedores e insectos que pueden ocasionar diversas enfermedades. Estas fueron mis explicaciones al inicio de la actividad. Y luego, después de haber leído todas las fuentes de información acerca de la contaminación, estas son mis respuestas. Que la contaminación del ambiente afecta cuando se produce la extinción de la biodiversidad. También cuando aparecen enfermedades por consumir agua contaminada. Cuando disminuye la producción agrícola, se pierde gradualmente la fertilidad de los suelos, aumenta la contaminación de los productos agrícolas. También puedo concluir mencionando que se incrementa el efecto invernadero en nuestro planeta y todo esto afecta a nuestro sistema respiratorio. ¿Ve? Estoy haciendo una comparación de mis explicaciones iniciales con las explicaciones finales luego de analizar las diferentes fuentes de información acerca de la contaminación del ambiente. Al igual que este ejemplo,
tú también compara tus explicaciones al inicio de la actividad y tus explicaciones al final de la actividad. ¡Listo! Y una vez que hayas terminado, evalúa y comunica lo que has aprendido. Conversa con tu familia sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las dificultades que tuviste para investigar? ¿Qué hiciste para resolverlas? También responde, ¿cómo contribuyó esta actividad para sustentar tu explicación? ¿Qué otras preguntas te han surgido? Y luego dialoga con tu familia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente en tu comunidad. Bien, niños, y para terminar, evalúa tus aprendizajes. Lee los criterios de la actividad que hemos realizado y luego indica si lo lograste o necesitas apoyo. Listo, niños, hemos terminado. Muchas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado mucho esta actividad. Nos vemos el día de mañana. Cuídate mucho, por favor. Que Dios te bendiga. Adiós.